Entonces voy a compartir con ustedes un power de la temática que vamos a tratar hoy día. Eh, Hoy día vamos a hablar sobre los tiempos de espino, sobre los tiempos que nos está tocando, de cierto modo, nos está tocando vivir. ¿Y qué es lo que significan los tiempos de espino? ¿Verdad? Ministerio Eterno, yo doy las gracias a Dios a todas las personas que han seguido colaborando con el ministerio. Para nosotros para mí, digamos, una bendición que la ayuda que han estado dando. Que Dios les bendiga. También, mire, estoy ahí siguiendo unos cursos que están haciendo para en los días lunes con Estados Unidos. Ahí va, bueno, el hermano Luis también está, hermano Esther, que nos están haciendo algunos entrenamientos y eso para mí ha sido muy bueno. Así que agradecido a Dios en todo lo que Él me ha estado dando. Y parto mis nuevas clases, la clase de acreditación profesional el 7 de septiembre, oro pido la oración, son 3 meses y con eso ya termino todo. Yo saqué una parte de la carrera y ahora viene lo que significa acreditación internacional, que es para poder trabajar en cualquier lugar del mundo. Entonces, tiempo de espino. Usted puede ver un espino ahí, ¿verdad? Ese espino es típico chileno y ese espino generalmente se usa para hacer carbón. Se supone que el carbón de espino es el mejor que hay para el asadito y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, porque es menos contaminante. También algunas veces en estos espinos, no estoy tan seguro, se sacan los teos, que son los que se usan para pescar, son unos gusanitos que vienen entre medio. Pero los espinos, así como sirven para defensa, porque yo en la parte baja de mi sitio, que yo tengo un sitio bien grande acá en el Cerro Esperanza, en la parte baja de mi sitio, que generalmente se metía gente, más de alguna vez se metió gente a intentar robar por ahí. Tengo unos espinos así, una seguidilla de espinos que sirven como defensa, porque pasar esos espinos no es fácil. Entonces los espinos tienen su bendición, sus cualidades, pero también son comparados en la Biblia con algo, y quisiera, Jesucristo nos dio una gran revelación espiritual sobre la retención y asimilación de la palabra de Dios, o palabra del reino. ¿Por qué puse ahí palabra de Dios o palabra del reino? Porque ustedes saben que existen 4 evangelios y los 4 evangelios tienen un enfoque distinto según el énfasis que le puso cada uno de los evangelistas. Entonces, cuando estamos hablando de palabra de Dios, lo dice Mateo. Y palabra de Dios lo dice Lucas. Y palabra del reino, Mateo usa ese término. Entonces, Jesucristo nos dio una revelación a través de la palabra del sembrador. Esta revelación no es muy estudiada y nos muestra que existe una parte humana que se debe predisponer para que el Espíritu Santo grabe la palabra en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la idea? Que Jesucristo está enseñando y él entendía la idea de enseñar a través de parábolas. Entonces, ¿cuál era la forma de que Jesucristo enseñaba a través de parábolas? Él empezaba a contar una historia o una analogía. Entonces, en esto, él está enseñando que el sembrador salió a sembrar y en su siembra, en su tirar la semilla, dice que parte de la semilla cayó entre pedregales, o sea, cayó en un lugar donde la capa de tierra era bajita y después venía mucha piedra. Después habló de que parte de esa semilla cayó entre espinos y que los espinos ahogaron la plantita que podía haber salido de ahí. También después habló de que una parte cayó en el camino, donde el camino, por el hecho de ser un lugar de tránsito, la semilla no brotó, sino que quedó ahí, no pasó nada con ella. Y parte del camino cayó en buena tierra, donde dio a 30, 60 y a 100 la producción. Entonces, ahí está mostrando en ese dibujo los tipos de sembradíos. Los discípulos no lograron entender la parábola y Jesús se ve en la obligación de explicársela. Y dice, bueno, el sembrador es aquel que siembra la palabra de Dios, el que la entrega, el que la habla. Y la semilla es la palabra de Dios. Y dice que estos 4 terrenos son personas, tipos de personas. Dice, los del camino
son aquellas personas que no creen, que son duras de corazón, que no abren su corazón a Dios bajo ninguna circunstancia. Y la semilla cae ahí y dice que vienen las aves del cielo y se la comen, porque no logra encontrar terreno fértil. Y dice que la ave representa el diablo, que quita la palabra de Dios del corazón de las personas. Los del camino pedregoso con piedras representan a las personas que oyen la palabra con pasión, que lo reciben con mucho deseo, dice Jesús, y que se entusiasman a escuchar lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, o lo que está escuchando a través de personas, pero que por tener una poca superficie de tierra, poquita tierra y piedra, la semilla crece a nivel superficial. Por lo tanto, dice, vienen los momentos difíciles, viene la prueba, y estas personas se retiran, se apartan, y dejan de seguir la palabra de Dios porque tenían poca raíz, poca profundidad, y el sol quemó la tierra. Y después él habla de la semilla también que creció entre espinos, y resulta que cualquier plantita que crece entre medio de otras plantas, la planta le roba la energía y la ahoga. Entonces las espinas ahogaron la planta, y eso dice que representa a las personas que, a pesar de creer, a pesar de tener muchas buenas intenciones, ellos, los afanes de esta vía, que son los espinos, ahogan la palabra. Y por último, dice, la que cayó en buena tierra es la persona que recibe la palabra y va haciendo una transformación de vida, va teniendo un cambio en su vida, producto que la palabra de Dios produce un efecto fructífero. Y yo lo cito ahí a todos para tener más o menos una idea, porque los textos son muy largos, solamente voy a elegir algunos nomás. Entonces Jesucristo nos dio una revelación tremenda sobre eso, que no queremos. Existen 4 tipos de terreno. Normalmente la palabra de Dios llega a nuestro corazón y llega a nuestras vidas, y es el Espíritu de Dios el que graba la palabra, el que nos la hace entender, y el que produce esa pasión, ese deseo, ese interés por escuchar lo que dice la Biblia. Entonces, o tratar de entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, bajo esa visión, Jesús dice que hay una parte humana. Yo decido el tipo de terreno que quiero ser. En la mayoría de las cosas esto es divino, pero el terreno que usted decide ser, usted elige el terreno. O usted es una persona de poca raíz, que no profundiza en su vida, que las cosas que a pesar de que tiene interés, no sé, tiene interés por conocer a Dios, por conocer la salvación, por conocer la relación con Dios, conocer muchas cosas de la Biblia, pero es solamente una cosa cultural, pero no le interesa profundizar en una relación con Dios. No le interesa. Y eso eso pasa muchas veces. Entonces quisiera que siguiéramos un poco viendo algunas cosas prácticas, porque a mí me gusta que las cosas sean más o menos prácticas. Entonces los que han decidido no creer y rechazan a Dios están fuera de toda posibilidad de recibir la palabra de Dios. O sea, gente que dice, no, a mí no me interesa, yo no creo en Dios, ni me interesa a Dios, es muy difícil que reciban la palabra de Dios o que le encuentren bendición en la palabra de Dios. Los que la reciben y fructifican están más allá de toda consideración. Estaba hablando del terreno que da, ¿para qué nos vamos a referir a esas personas en este instante? Pero existen otros 2 tipos de personas que tomaron la decisión de no profundizar en la palabra, por lo cual no soportan la aflicción y tropiezan. Y otros tomaron la decisión de que la palabra se ahogara en los afanes de este mundo y quedara infructuosa. Hoy vamos a estudiar este último tipo de personas, las que están entre espinos. Son tiempos de espinos. Y estamos hablando ahora. En Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre los espinos, Jesús está explicando la palabra, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es el enfoque de Mateo. Voy a leerlo o no, porque este texto está mirado por distintos observadores que obtuvieron distintas cosas de esa observación. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, o sea, la escucha, la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa.
escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es oír más entender. Escuchar es oír más interpretar, más poner sentido. La gente alguna vez escucha, o sea, oye, pero no escucha. Y escuchar es algo, el escuchar es el oír más el entendimiento, el oír más la interpretación de lo que estoy hablando, el entendimiento de lo que estoy hablando. Entonces dice que estas personas oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los deseos de cosas y deseos de riqueza o de un montón de cosas, ahogan la palabra. Ahora, en Marcos, que también está hablando, Marcos es el otro evangelio de la Biblia, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a explicar un poquito más de eso. Entonces aquí habla de la codicia de otras cosas. Y por último, Lucas tiene otro enfoque. Lucas le dice, 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose se van, son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y aquí Lucas agrega placeres de la vida. Entonces vamos a tratar de hacer algo bien interesante, vamos a tratar de entender por qué la palabra no ejerce acción. Estamos hablando de personas, de hombres y mujeres, personas que de alguna manera tienen acceso a la palabra de Dios o han dispuesto o se han dispuesto a escuchar o a oír. No estoy hablando de aquel que aborrece a Dios, algunas veces se declara ateo y que no quiere saber nada de Dios y no le interesa a Dios. Esa persona no va a oír la palabra de Dios porque no la entiende, no va a haber riqueza. Y esto es interesante, esto pasa en la mayoría de las personas. Jesús declarando 4 tipos de terrenos. Un terreno que es el camino, un terreno que está entre piedras, poca raíz, un terreno que está entre espinos, ahogado, y un terreno fértil. Entonces, tras los afanes propios de la situación coyuntural de estos tiempos, lo que estamos viviendo ahora, y frente a una sociedad que experimenta cambios demasiado acelerados, con confrontación ideológica de mucha odiosidad. Eso lo tenemos ahora, hay unas confrontaciones ideológicas de mucha odiosidad. Se dicen palabras feas unos contra otros, hay unos cambios tecnológicos sociales que han transformado totalmente las relaciones. De hecho, las personas, usted ha podido ver estos conceptos nuevos de chat, de blog, y muchas veces está siendo sustituida la relación social de verse entre personas, compartir un cafecito en algún lugar, tener una grata conversación, no sé, jugarse un juego de cartas, o no sé, voy a irme para atrás en mi retrógrado pensamiento de la gran capital, el ludo, cosas así, ¿verdad? Que la gente se juntaba a conversar, a tomarse un café. Lentamente, muchas veces, sobre todo a nivel juvenil, se han ido sustituyendo. Hay un cambio radical en la sociedad. Y dice que han ido transformando totalmente las relaciones, y para lo cual la sociedad no está preparada, ya que están viendo los primeros síntomas de lo que podríamos llamar disfuncionalidad social. Esto trae a nuestra mente lo que se nos viene adelante. Entonces, voy a parar un poquito ahí. ¿Por qué estamos hablando de eso? Lo que la gente no pensaba o no visualizaba es que muchas veces esta relación a través de redes sociales se ha prestado para insultos de calibre grande, basados en el anonimato por alguien que piensa distinto, se ha prestado para descalificaciones. Entonces, una persona da una opinión que a alguien no le gustó, los garabatos van y vienen, y cosas así, o descalificaciones. Entonces, normalmente las personas en una relación de cara a cara se hacían cargo de las palabras, pero ahora está el anonimato. Entonces, la sociedad no está preparada para eso. Hay personas que han sido completamente, digamos, dañadas en su honestidad, o más bien dicho, en su imagen, por comentarios horribles o cosas que se han inventado que se han corrido. Entonces, la sociedad no está preparada
para este tipo de cosas que estamos viendo ahora, estos cambios tecnológicos sociales que están al caso y que están aumentando. Las relaciones se están viendo de un punto de vista muy diferente. Hay personas que les encanta ser partícipes de lo que llamamos redes sociales y cosas por el estilo. Bueno, estos cambios de confrontaciones ideológicas, bueno, lo hemos visto antes nosotros en este país, hemos visto las descalificaciones de unos contra otros, eso no es nuevo para nosotros. El elemento que se nos ha añadido o que se nos ha agregado a esto ha sido el asunto tecnológico. Entonces, estamos en eso, estamos viendo que se nos cambia la cosa. En los afanes de los tiempos, esta coyuntura que estamos viviendo, de confrontaciones ideológicas, digamos, cambios en la forma de relacionarnos, nos lleva a pensar que nos espera un mundo diferente. Ya estamos en un mundo diferente. La pregunta es cuánto podremos soportar nosotros eso. ¿Será bueno para nuestra salud no tener contacto con la gente y todas nuestras relaciones hacerlas solamente? Por ejemplo, ahora estamos en una situación coyuntural. Yo no espero que esto se mantenga. Yo no espero que usted, a pesar de que voy a tener en algún momento, voy a tener también unos entrenamientos, algunos cursitos así por internet. Yo no espero que usted, una vez que se solucione esto, usted se quede en su casa, sino que asista a compartir con algunas personas a algún lugar donde se adore a Dios, qué sé yo, o interacciones. Pero no es la idea de quedarnos aislados socialmente. O sea, yo no tengo ese pensamiento, yo quiero que usted comparta. Se relacione con personas, porque eso no sabemos cuánto estará afectando la salud. Yo, gracias a Dios, que algunos de ustedes pueden compartir con personas, hay gente que está completamente sola. Pero vamos viendo un poquito más. En 2 Pedro 1:19, por favor, mire, escuche esto. Dice el hermano Pedro, el apóstol, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces está diciendo, es que cuando habla de la palabra profética más segura, es las cosas que Jesús dejó dichas, que nos advirtió, como por ejemplo esto que estamos hablando, de los tipos de terreno. Es una palabra profética, es una palabra, la palabra profética o la palabra profecía no tiene necesariamente que ver con cosas media extrañas, oscuras, sino que la palabra profética son la palabra que en cierto modo Dios hablando y proyectándote lo que viene en palabras muy simples. Entonces dice que en medio de esta oscuridad, en medio de la oscuridad, la palabra profética alumbra. Eso es espectacular, hermano. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, o sea, segura, la palabra que Dios dijo, que está en la Biblia, las advertencias, las parábolas, todas las cosas que dijo Jesús, a la cual hacéis bien en estar atentos, o sea, estar dispuesto a entender y a comprender y empezar a analizar. Dice, atentos como a una antorcha, porque dice que estamos caminando por un lugar oscuro, por tiempos oscuros, donde no estamos viendo bien. Entonces, esta palabra alumbra nuestro camino en este lugar oscuro, hasta el momento en que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Dónde se refleja la oscuridad social que muchas veces tenemos? En la confusión que tienen nuestros gobernantes, en la confusión que tienen nuestros profesionales, en la confusión que tienen muchos. Muchas veces se enfrentan muchas veces a situaciones que no se pueden resolver, que humanamente intentan, nosotros vemos tanto intento de querer resolver problemas y no se resuelven. Me acuerdo que siempre lo digo porque me encantó esa frase de un ex senador norteamericano, que dijo una frase que el pastor Reed reflejó en uno de sus libros. Dice que los grandes problemas que tiene la humanidad son de carácter moral y espiritual y ofrecen gran resistencia a las curas que dan los gobiernos. Claro, porque los gobiernos, uno de los ejemplos muy claros es la lucha casi desesperada que tienen las sociedades contra el consumo de drogas, que está destruyendo a los jóvenes. Han inventado un montón de programas de rehabilitación y muchas veces no se logran los resultados que quisiéramos. Y se gasta mucho dinero por tratar de rehabilitar, los jóvenes salen de instituciones, vuelven a caer en la droga,
y pasan y entran, y son poquito el número de personas que logra tener éxito. Entonces es desesperante porque la sociedad sabe que la vida de nuestros jóvenes se está destruyendo a través de estas adicciones y quisiéramos verlos libres. Y después de eso lleva acompañado toda una serie de cosas, como por ejemplo la delincuencia, porque la persona que quiere consumir y no tiene dinero va a delinquir muchas veces. Y se desata una serie de situaciones que los gobiernos, las sociedades no pueden controlar, se les escapó de las manos. Y por otro lado empiezan a mirar para atrás, bueno, ¿por qué esta persona es drogadista? Que la pobreza, que las condiciones sociales. Y tenemos otro problema por el otro lado, por la otra punta tenemos un problema de cómo hacer que las personas surjan. Entonces hay un montón de proyectos. Cada gente de las distintas ideologías que hay imperando tratan de dar soluciones y se han implementado muchísimas soluciones de conforme a los gobiernos han establecido sus políticas en los países, ya sea de izquierda o de derecha, pero llegan siempre al mismo punto, el camino oscuro. O sea, no se logran los resultados que quisieran. Aún en las sociedades más modernas, en las sociedades más desarrolladas, también tienen los problemas, que son sorprendentes. Y hay sociedades que se dan como ejemplo. Mire, hace unos días atrás, voy a hacer un paréntesis, uno es admirador de las culturas europeas, sobre todo los países que supuestamente han logrado un nivel de desarrollo mayor. Hace unos días atrás, no sé, tal vez una semana atrás, yo me puse a ver un programa sobre la realidad noruega. Y no era, y no era un programa hecho por personas del tercer mundo, eran noruegos que estaban autocriticando más bien el sistema social de los hijos. Era impresionante ver a mamá y a papá que les quitaban los hijos, pero por cosas que no, o sea, porque esta persona tuvo un historial de haber consumido un día droga y estaba completamente, por decirle, completamente ya rehabilitado y con evidencia, con un abogado bien establecido, pero el gobierno consideraba que por su historial no era digno de tener, no era, era peligroso que tuviera a sus hijos y se los quitaba. Y habían padres desesperados tratando de recuperar a sus hijos que se los daban algunas veces a otras personas. Entonces el drama lo hicieron, que yo creo que fue la Deutsche Welle, que o sea, no sé cómo se llama la emisora alemana, que hizo ese reportaje sin una malicia, no hizo malicia, lo hizo para mostrar una realidad. Y uno dice, bueno, son sociedades tan desarrolladas y tienen este problema donde los padres desesperados, los abuelos, porque ahí está toda la familia, porque si le quitan un hijo a una persona, entonces sufre los papás y sufren los abuelos y toda la familia. Y la forma tan fácil de quitar los hijos. Entonces uno dice, bueno, estas sociedades se supone que están mejor que nosotros, que tienen más y que rico que protejan a los niños, pero de repente uno se da cuenta que hay algo, cosa, o sea, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? En todas partes, como decimos en buen chileno, se cuece nada. O sea, todas las sociedades tienen sus problemas, ya sea que estas sociedades se han desarrollado o no, tienen sus problemas. Y no logran resolver eso porque queriendo haciéndolo bien, por ejemplo, aquí queriendo proteger al niño, que es lo que quisiéramos todos nosotros, se cae en el otro extremo. Y así, están constantemente apareciendo cosas que uno le sorprenden. A mí me sorprende, porque uno es admirador de todas estas sociedades que han logrado cierto nivel de desarrollo, uno dice que bueno, pero la realidad no apunta a otra. Por eso esta palabra de los tiempos oscuros, porque muchas veces estas ideas se defienden de una manera tal que se crean conflictos de odiosidad. Y ahí están los cristianos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, sigamos un poquito adelante, porque el hermano Pedro dice que debemos estar atentos a la segura palabra profética que como una antorcha alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios alumbra mientras esté la oscuridad de la noche donde hay confusión y desorientación. Sin embargo, es muy interesante porque agrega que el lucero de la mañana no saldrá para alumbrar el mundo, sino el corazón, que es donde está realmente la oscuridad.
O sea, nosotros no vamos a sacar nunca o nada con arreglar el entorno mientras el problema lo tenga el ser humano en su corazón. Como esa foto que dice alumbra ese lucero el corazón. O sea, el problema del ser humano lo tiene cada uno. Nosotros quisiéramos tener sociedades ideales, con justicia de todo tipo, pero de repente nos enfrentamos a eso. Nos enfrentamos que a una persona puede ser que mire la cosa diferente, porque su corazón está entenebrecido. En mi entorno familiar tengo muchachos pequeños, mi nieto, y tengo otras personas que también compartimos. Y ellos me tratan o me han preguntado por qué esta persona mató a esa niñita, a esa muchachita de 16 años. ¿Por qué con tanta maldad? ¿Por qué tanto odio? ¿O por qué hizo después de haberla matado, haberla partido? Entonces ellos tratando de entender el problema. Pero esto es una parte, la maldad, el maltrato a las personas, a los niños, a las mujeres, el maltrato social o también el abuso. Muchas veces nosotros no entendemos por qué las personas tienen tanta maldad acumulada, pero el problema está en el corazón. O sea, la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿la sociedad, la filosofía, la política, la medicina, podrá resolver el problema del corazón del hombre? A uno decimos, bueno, esta persona tiene problemas mentales o tiene disfunciones, podemos darle muchas explicaciones, pero realmente la cosa no cambia. Y nos damos cuenta que siguen apareciendo personas o habiendo personas que tienen esta maldad en el corazón, o esta falta de sentir como pena, o sentir o algún tipo de misericordia, algún tipo de hacia la persona, y matarla o destruirla o hacer daño. Entonces, el hermano Pedro apunta a que el lucero alumbra el corazón, no está hablando de que alumbra la sociedad. Entonces, veamos un poquito más. Dice, la palabra profética a la cual debemos estar atentos hoy día es la entregada por Jesucristo, sobre la palabra sembrada entre el espino, por ejemplo. Hoy día, ahora vamos a hablar de eso. Porque el Espíritu Santo da testimonio de que la palabra de Dios está siendo sembrada entre espinos en el corazón de los creyentes en nuestro día, por lo cual se hace infructuosa. ¿Por qué entre espinos? Vamos a ver eso. Mateo, Marcos, Lucas y Lucas nos aportan 4 aspectos que son los espinos que ahogan la palabra de Dios. Primero, los afanes de este siglo. Segundo, el engaño de la riqueza. Tercero, la codicia de otras cosas. Y cuarto, los placeres de la vida. Vamos a entrar un poquito en cada uno de estos. El diccionario de la RAE, la Real Academia Española, define como uno de los significados de ahogar esto: dañar una planta o una simiente por exceso de agua, por apiñamiento con otros o por la acción de otras plantas nocivas. Y es interesante porque hace un tiempo atrás me estaba compartiendo la hermana Miriam que le había salido había comprado una plantita, y esta venía con una planta, súper interesante, venía con una planta que era como una enredadera, y se pasaba de planta a planta, le daba una vuelta al tallo y lo empezaba a estrangular. Y después se pasaba a otra y la empezaba a estrangular. Y tuvo que empezar a sacar todas esas plantas para poder mantener, para que no se fuera dañando a otras plantas. Y la empezaba a estrangular de tal manera, y lo más que a mí me sorprendió, porque lo vi, era que del tallo, esta planta que era un parásito, se metía en el tallo de una de las plantas, no en la tierra, sino en el tallo. Y de ahí salía para contaminar a las otras plantas. Y yo decía, cucuta, no sé cómo se llamaba la planta, y se metía el tallo, y de ahí se iba trasladándose a otra, la envolvía, le daba una vuelta y la empezaba a estrangular hasta destruirla. Entonces yo no tenía idea de la existencia de eso, pero es eso, muchas veces
esta planta parásita daña a otras plantas. Entonces, el dañar, el ahogar la palabra, eso, dañar una planta o una simiente por exceso de agua, es una cosa. O por apiñamiento con otra, o por la acción de otras plantas nocivas. Por ejemplo, usted ve ahí, en los espinos, en un pinito, probablemente el pinito, ojalá lograra el pinito poder levantarse, poder salir ahí. Pero muchas veces estas plantitas son ahogadas porque se le va quitando la fuerza y quedan sin fuerza, quedan sin la capacidad de poder crecer. Entonces el diccionario de la RAE dice eso es ahogar. Entonces veamos los 4 aspectos que vamos a ver ahora. Debemos quitar las espinas de nuestro corazón, porque a lo mejor nuestro corazón está lleno de espinas, para que nos volvamos fructíferos, de tal manera que nuestras vidas reflejen el germen de la siembra de la palabra de Dios o de la palabra de Jesucristo, que nos cambia la manera de pensar y de actuar. Nuestro destino y el propósito de vida es ser de bendición. Yo se lo voy a decir una vez más. Usted no está puesto en esta tierra para consumirse los recursos. Usted está puesto con un propósito. Tener una vida significativa que deje huella. Y no estamos hablando de dejar huella así como yo voy a escribir un libro, voy a ser un influencer, porque esa palabra apareció ahora, influenciar a las demás personas. No, que yo sea de bendición incluso a las personas que me acompañan, a los hijos, a los nietos, a la gente, a la familia o a personas que usted no conoce, de tal manera de ser una bendición, que usted, su vida, su actitud, su relación, sus palabras, todo lo que usted inspiró, bendijo, ayudó, fue de bendición. O sea, no estamos en este mundo para consumir no solamente los recursos, estamos en este mundo para ser de bendición. Ser de bendición y dejar una huella. Y sería muy triste que sus días pasaran y se terminaran y llegar al final de sus días y saber que usted no trajo nada, no dejó ni una huella, ni una influencia, ni nada. No, usted está aquí para ser de bendición. Y siempre Dios le va a dar oportunidades para bendecir a alguien, ya sea con una palabra, con una actitud, con una acción. Usted siempre va a tener esa oportunidad y no la desperdicie. A lo mejor toda la experiencia que usted ha acumulado en su vida la puede transmitir a otro. Todos los errores que usted ha cometido en su vida y que de alguna manera le han dañado, usted puede ser de bendición para que otros no cometan esos errores. O sea, su vida, lo que usted ha vivido, que sirva para otros, que sea de bendición, que usted aporte. Porque nosotros estamos hechos con propósito. Entonces, debemos ser fructíferos. Vamos para adelante. Entonces, primero, el primer aspecto, los afanes de este siglo. Veamos algunas cositas prácticas. ¿Cuáles son los afanes de este siglo que ahogan la palabra de Dios? Eso que ahoga la palabra de Dios, que no permite que esta palabra quede. El afán por aparentar. Hay personas que les preocupa mucho su imagen y viven afanados tratando de dar una imagen, tratando de que esa imagen que dan, que todo el mundo piense bien de ellos y están tan preocupados de no cometer errores o que su imagen sea expuesta. Viven aparentando. Yo me recuerdo que los que estudiaron el libro El Quijote de la Mancha, no, perdón, no, ay, este libro del mendigo ay, ahora no me puedo acordar, pero el libro donde trata de que uno de los jefes que tuvo este muchacho se echaba amiguita de pan, era bueno, no tenía ni siquiera para qué comer, la pasaba re mal. Y para que la gente creyera que comía en abundancia, se tiraba miguitas de pan en la barba y salía a la calle para que la gente lo viera. Estaba muriéndose de hambre, pero él pescaba y se conseguía unas migas de pan por aquí y se las tiraba en la barba y salía como a jactarse. Entonces la gente, oh, está comiendo, ¿verdad? Y muchas veces, aún veces que vivimos aparentando, aparentar es muy desgastador. Aparentar es muy desgastador. Te consume tus nervios. El afán por las cosas materiales
el afán por el futuro. Hay gente que vive atormentado por el mañana. Hay personas que quieren tener todo calculado, que nada se les escape. Eso es imposible. Siempre va a haber algo que usted no va a poder considerar. El afán por controlar los aspectos de nuestras vidas, todos los aspectos de nuestras vidas. Hay cosas que usted no va a poder controlar. Hay cosas que se van a escapar de las manos. Por ejemplo, esta pandemia, ¿usted la pudo controlar? Usted no esperaba que hubiera pandemia, usted no esperaba estar encerrado en una casa. Hay cosas que usted no puede controlar, hay que enfrentarlas, hay que vivirlas y ya, y pasarlas. El afán por alcanzar metas rápidamente. Hay gente, ahora en este instante, estamos en la sociedad de la inmediatez. Lo que a usted le costó mucho tiempo conseguir, hay gente que lo quiere conseguir en un instante, momentáneamente, sobre todo nuestros jóvenes. Quieren tener casa, auto, todo rápidamente. Pero hay procesos, hay elementos. Entonces, y el afán por el dinero, y etcétera. Esto, el primer punto dice, los afanes de este siglo, hay muchos afanes, yo puse algunos, pero están consumiendo la palabra de Dios porque nos mantienen entretenidos en eso. Veamos el 2, el engaño de la riqueza. El punto 2 de lo que estamos viendo, de estos espinos que ahogan la palabra de Dios. En estos tiempos los creyentes han sido seducidos por el pensamiento de este mundo que promueve la obtención de dinero y bienes materiales por sobre lo que se necesita. De tal manera que muchas veces la manera en que se obtienen estos recursos es contraria a Dios. No solamente porque viola sus mandamientos, sino que también porque ignora al Señor. Y porque lo reemplaza en su corazón. Es un engaño porque las riquezas roban energía y tiempo que dan una sensación temporal de seguridad y felicidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí veamos, o sea, el que tiene, a ver, Jesús dice esto, por favor, no nos equivoquemos. El tener recursos o ser rico es algo que está dentro de las posibilidades que tiene cada persona. La Biblia dice, el que quiere enriquecerse, dice, cae el lazo. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, usted puede ser una persona habilidosa que se pueda hacer rico. Bien, ni un problema. Qué bueno, usted con su habilidad, usted obtuvo recursos, usted por su trabajo, no sé, fue habilidoso, hizo buenos negocios y no hay ni un problema en eso. Pero muchas veces la gente, ¿qué es lo que hace una persona que quiere enriquecerse? Que su afán y su meta es enriquecerse. Muchas veces cuando tiene que dormir, no duerme porque tiene que trabajar. Muchas veces cuando tiene que compartir con su familia, no comparte porque su meta es enriquecerse. Muchas veces esa persona no le alcanza el tiempo ni siquiera para guardar su salud. Entonces, estamos hablando de esa cosa, de ese afán que te tiene en todo el tiempo ocupado. Porque hay gente que no teniendo todo el tiempo ocupado, es buen negociante y todo, y listo. Ahora, también hay gente que por el afán de obtener recursos y enriquecimiento, caen cosas como, por ejemplo, en negocios entortosos o en lo que hoy llamamos, que está muy de moda, que son estos de fraude en los servicios públicos, que llamamos corrupción, obteniendo dinero a través de actos corruptos, que usted sabe que no están bien. Que de repente dineros que se obtienen por el costado, porque tú le diste la posibilidad a una empresa que se ganara el concurso y esta te premió y te hizo un regalito. Entonces hay gente que acepta eso y es lo que no corresponde. Yo estaba escuchando a un señor que era representante de una importante empresa. Y este señor le dijeron que como consecuencia de un buen negocio, del acuerdo que se haya llegado con una empresa, la empresa le regaló, la empresa con la cual hizo el negocio, regaló 3 autos, muy buenos. Supuestamente eran para él, pero él dijo no. Él llegó y comunicó a la empresa donde él trabajaba que se había llegado a un acuerdo y que hayan estos 3 autos de regalo y los entregó a la empresa. Y dijo a donde trabaja, ahí está para que usted haga lo que quiera, para que los jefes, los dueños hagan lo que quieran, porque cualquier cosa que tú obtienes usando los recursos de los lugares donde tú trabajas no es para ti. Tú te debes al lugar donde tú trabajas. A no ser que tus jefes te quieran bendecir y te quieran premiar por ser un buen. Entonces es tu jefe los que te están dando eso. Pero muchas veces hacemos negocios entortosos, no cuidamos las cosas. Entonces el afán por la riqueza.
hace que la gente pierda las cosas. Y eso es lo que es contra de Dios. Y gastan tiempo y te dan un bienestar transitorio. En estos tiempos la palabra de Dios que nos enseña que no podemos servir a dos señores, a Dios y a la riqueza, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Lamentablemente algunos creyentes están sirviendo a la riqueza y no a Dios, con el cual ni siquiera tienen comunión con este Dios. La forma de ser libre de este engaño es ser una persona generosa, ¿sí? La divosa, una persona generosa con otros y ofrendante con Dios. Y recibiendo la verdad que las riquezas son transitorias y no nos siguen a la eternidad. Qué triste, ¿no? Algunas veces, yo lo digo personalmente, de los esfuerzos que he hecho para obtener una casa, para obtener todo, y he trabajado todo eso y ha quedado parte de mi vida y mi energía en eso. Y sabré que un día voy a morir y en el cajoncito voy a estar solo. No voy a poder llevarme nada. De hecho, algunas veces a la gente le enterraban con su dinero, con su joya, qué sé yo, lo ponían bien bonito en el cajón y después llegaban los ladrones y se roban todo lo que está en el cajón. Y es triste, los que hemos vivido en Valparaíso conocemos el cementerio de los disidentes, que está, ¿verdad?, en uno de los cerros. Bueno, se supone que está cerca del cerro, si podemos, está la cárcel, ahí frente a la antigua cárcel está en eso. Y mi hijo, que alguna vez hace tour en los cementerios, porque aunque usted no lo crea, hay gente que quiere conocer cementerios y le piden, mi hijo guía turista y le piden ir al cementerio. Y mi hijo tiene una serie de historias muy interesantes de algunos de los habitantes de ese lugar. Entonces les cuenta, qué sé yo, y hay tumbas que han sido totalmente ultrajadas, que fueron en algún momento para lograr. Entonces, muchas veces nosotros nos engañamos. ¿Por qué la riqueza muchas veces es un engaño? Porque qué bueno que usted siempre, o si usted puede vivir cómodamente y tener lo que necesita, gloria a Dios por eso. Nunca, no estamos hablando contra eso. Estamos hablando de que muchas veces es tanto el afán por acumular que no tenemos vida. Entonces es como lo que le dice Jesús al hombre, que dice, alma mía, mucho tiene, voy a agrandar mi granero, voy a hacerlo más grande y voy a acumular más riqueza. En mi granero, dice Jesús, que está hablando este hombre, y dice, y después diré, alma mía, disfruta todo lo que tiene. Entonces Jesús dice que llegó Dios y le dijo, necio, hoy Dios ha venido a buscar tu alma y ¿qué harás con todo lo que has juntado? Entonces, incluso yo le digo a algunas personas, disfrute lo que tiene. Hay gente que está acumulando con un afán increíble para dejarle a otro. Yo hace un tiempo atrás tuve una persona que quería dejarle cosas a mi hijo. Y yo le decía, no te preocupes, disfrútalo todo. Si yo como papá tengo la obligación de criarlo y ellos después tendrán la obligación de mantenerse. Pero ¿por qué tú estás acumulando para ellos? Le decía. No acumule, disfruta lo que tiene, no pases tampoco necesidad ni nada por dejar. Muchas veces ese afán nos está quitando la vida porque el engaño está en que ninguna cosa de las que acumulemos aquí la podemos llevar. Entonces, pero sí hay cosas que usted se puede llevar. Su crecimiento como persona. Porque el día que Jesús le diga que usted se levante para resucite de entre los muertos, que es la esperanza que tenemos todos los cristianos, que es lo que Jesús promete en su palabra, nosotros vamos a alcanzar lo que logramos aquí en nuestro carácter. Hay que invertir en el reino. Sigamos más adelante. La tercera, las codicias de otras cosas. Estábamos viendo los distintos aspectos que pronuncian las codicias de otras cosas. La codicia es un fuerte deseo por la obtención de algo. Y es fuente de deseo, y este fuerte deseo que es codicia, se convierte en propósito de vida. De tal manera que se separa del propósito de Dios para mi vida. Y por consiguiente la palabra de Dios es ahogada totalmente por los fuertes deseos de obtención de cosas. Puedo codiciar cosas como vestuarios especiales, joyas, vehículos lujosos, casas de veraneo, aparatos electrónicos de última generación. Un montón de cosas puedo codiciar. Entonces, ¿qué es lo que hace la codicia? Se convierte en propósito de vida. Ese afán de obtener recursos, de tener cosas y acumular, de tener. De hecho, eso es el problema que vemos nosotros en la injusticia de algunos jefes.
de algunos empresarios y de algunos que no entienden que es tal su deseo y su codicia que muchas veces no pagan sueldos correctos. Le tratan de pagar lo menos posible al trabajador y no miden su trabajo. Como decir, bueno, este trabajo vale esto. Sino que mientras menos puedan pagar, no hay justicia en sus corazones. Mientras menos puedan pagar, mejor, porque más obtienen. Y acumulan. Ojalá que ninguno de ustedes, que si hay alguno de ustedes empresario, haga eso. Si alguno de ustedes tiene gente que trabaja, siempre pague lo que es justo y Dios lo va a bendecir. Pero no trate para obtener más usted de cometer actos de injusticia. Valore el trabajo como corresponde. Entonces muchas veces se ve esto. Nosotros no estamos llamados para ser injustos. No estamos llamados para pagarle menos a las personas ni quitarle lo que les corresponde. Usted, incluso, mire, yo les cuento porque a mí esto siempre me ha producido un problema y tengo muchos testigos de eso. A mí en mi casa venía una persona a ayudarme y mi situación económica era buena y yo le pagaba siempre más y siempre le daba un poquito más. Pero hubo un tiempo en que mi situación cambió y yo le dije, ¿sabe qué? No la puedo seguir teniendo acá, no, usted no me puede seguir ayudando porque no tengo... Pero esta persona insistía en quedarse. Y le decía, no, yo no puedo pagar menos por algo que yo no considero justo, que a mí no me gustaría. Entonces lo único le dije, bueno, hagamos un acuerdo. Si usted venía, por decirle, 5 horas acá, ahora trabaje 2 nomás, o 2 horas y media, porque yo lo voy a poder pagar solamente la mitad. Pero yo no voy a hacer que esa persona haga el trabajo total pagándole yo menos. Porque no es justo. Porque Dios no me va a mirar con buenos ojos. Porque Dios, cuando yo soy injusto con una persona, Dios tiene todo el derecho de retribuirme en esa injusticia. Y por eso algunas veces las personas no prosperan todo lo que tienen que prosperar. Porque hay injusticia en el corazón. Usted nunca le retenga lo que le corresponde a otra persona. La codicia es algo terrible. Si alguien hace un trabajo por usted, no importa cualquier cosa, no sé, si incluso alguna vez usted le contrata a una persona para que le saque la basura, no sé, usted pague lo que corresponde. No estoy diciendo que pague de más, ni no, estoy diciendo que lo que es justo, lo que usted sabe, lo que vale un trabajo, ¿verdad? La codicia muchas veces nos perturba, la codicia nos lleva a ser injustos. Y ahoga la palabra de Dios porque Dios quiere que seamos justos. ¿Cuál es el principio divino de Dios? Es la justicia. Si usted está codiciando, tiende a ser injusto. Ahora, esa palabra que tenía que haber producido un espíritu de justicia en usted está siendo ahogada por la codicia, que son los afanes de este mundo. La manera de vencer la codicia es tomarse constantemente, diría haber dicho ahí, un tiempo para agradecer a Dios por todo lo que Él me ha suplido. Es decir, vivir agradecido a Dios y así encontrar deseable su palabra de tal manera que no se ahogue en mi interior. Gracias a Dios por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que me has dado. El sustento no me ha faltado. Gracias, Dios. Entonces usted es agradecido, vive agradecido por lo que tiene. Constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted está más concentrado en las cosas de Dios, está más concentrado en eso. Para vencer la codicia es ser agradecido de lo que tiene. Porque si usted siempre cree que le falta, siempre, hermano, es interesante. Mire, yo comprobé una cosa en mi vida, la comprobé en mi vida y la comprobé en la vida de otra persona. Y eso me hizo cambiar el switch. Yo fui escalando como ingeniero en Entel, cuando fui funcionario en Entel. Empecé en un grado y al final terminé en un grado alto. Pero eso significaba también cambio de mi sueldo. Y me di cuenta que cuando uno tiene más, gasta más. Eso es la tendencia natural, no debiera ser. O sea, no es que ahora me va a alcanzar mejor. Aún así igual andaba justito. O sea, ¿qué le quiero decir? Usted tenga más o tenga menos, usted va a gastar. Si no tiene una disciplina de agradecimiento, si no está contento con lo que tiene, usted, aunque usted gane mucho, siempre le va a faltar. Nunca usted va a decir, no. La cultura del agradecimiento es decir, gracias a Dios por lo que tengo. Y si se me da la oportunidad de tener algo mejorcito, bien.
y hacer como el apóstol Pablo. Nunca olvide lo que dice, lo que enseña el apóstol Pablo. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así como para tener mucho, como para padecer hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando hay poco, bien, pues con poco andamos. Cuando hay mucho, bien, pues me adapto, no tengo problema. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y siempre agradecido. El último, lo cuarto, los placeres de la vida. Los placeres de esta vida no son necesariamente malos. Y ellos también nos han sido dados por Dios. Sí, porque todo lo que está en este mundo lo creó Dios. Pero también hay algunos que no se sujetan a Dios, ya sea por exceso o porque son contrarios a la palabra. Muchos creyentes prefieren ignorar la palabra de Dios, ahogarla, antes que abandonar u ordenar los placeres de esta vida. En estos tiempos, la televisión, hay gente que algunas veces vive metido en la televisión y no tiene más vida que la televisión. Los juegos electrónicos, el computador, la comida, todas esas cosas no son malas, pero se pueden convertir. El sexo ilícito y adúltero. O sea, usted hizo una relación con una persona, por más que porque como dicen, no es que a mí me gustan todas las mujeres, usted hizo un pacto con alguien, Dios rechaza el adulterio, Dios no le gusta el adulterio. Ahora hay gente, porque se usa mucho la palabra open mind, o mente abierta, o eso de no, vamos a todas las paradas, tenga cuidado con eso trae consecuencias. Mire, yo hace tiempo atrás estaba estudiando o leyendo el testimonio de unas personas que practicaron el swinger. Swinger es el intercambio de pareja. Al principio todo era maravilloso, y ellos cuentan cómo se fue destruyendo su familia y su hogar. Porque esas cosas no son hechas para ser bendición. Hay gente, si usted, pero tiene que tener algunas cosas, o sea, estamos hablando de que ciertos placeres también ahogan la palabra de Dios. Y los placeres no son malos, Dios nos dio. Pero cuando dice, cuando esto no se sujetan a la palabra de Dios, o cuando hay exceso, si comer es rico, pero comer también me puede hacer daño, ¿verdad? No sé, por el tiempo que yo tenga para distraerme es bueno, pero también no puedo vivir metido frente a un aparato las 24 horas del día. Todos los excesos son malos. Entonces, para ir combinando, los placeres de la vida están relacionados a nuestros sentidos y son absolutamente necesarios para vivir en el mundo físico. Nuestros sentidos son absolutamente necesarios. Por eso, cuando solo vivimos, ahí dice, por los sentidos somos sensuales. Es sensual es vivir por los sentidos. Carnales, como decimos en la Biblia, del yo. Pero cuando además, fuera de usar nuestros sentidos, porque usted necesita la vista, hay placeres que nos dan el ver, hay placeres que nos dan tocar, hay placeres que nos dan oír. Bueno, todos los sentidos involucrados los necesitamos, porque nuestros sentidos son parte también de lo que necesitamos. Percibimos al mundo a través de los sentidos. Usted no puede saber las cosas, si usted no tiene la vista, puede ser que le sea más difícil y tenga que usar otro sentido. También usamos nuestras manos para tocar, para sentir, para percibir. Dios nos dio los sentidos, y a través de estos sentidos también los tenemos los placeres. Incluso hay un himno que dice, si usted se acuerda, dice que tocar, está hablando de un niño, dice, grato tener un tierno niño. Tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma. ¿Se acuerda de ese himno? Porque él dice, bueno, qué rico es cuando uno toma un bebecito o una vez, dice, su piel tan tiernita, y yo cuando abrazo a mi nieto y todo eso, lo veo tan lleno de vida, y su piel, comparada con la mía que ya está envejecida, la de él es tiernita, ¿verdad? Es gratificante. Esos son los sentidos. Dice, gozo nos da. Pero dice, ¿verdad? Usted se acuerda de ese himno. Entonces, los sentidos los necesitamos, los percibimos a través de los sentidos. Pero cuando además vivimos, dice que si usamos los sentidos, usamos ahora estos otros sentidos, que son los espirituales, no es uno y otro. Yo necesito los sentidos físicos para vivir y los sentidos espirituales para crecer. Entonces, pero cuando además
Además, vivimos guiados por el Espíritu Santo, entonces somos espirituales. Por favor, ser espiritual no es ser místico. Ser espiritual significa ser guiado por la palabra de Dios. La gente confunde el misticismo con la espiritualidad. Entonces, la palabra de Dios es espiritual. Busca elevar al hombre en su dignidad, en sus capacidades, darle dirección y propósito. Pero los placeres de la vida son circunstanciales y tienden a ahogar la palabra de Dios. Y no dejan huellas ni prevalecen. Más la palabra de Dios permanece para siempre. Yo no puedo vivir solamente entregado a los placeres. Los placeres de la vida son una parte de mi vida, pero no son el todo de mi vida. Hay gente que vive por los placeres. Los placeres no dejan huella, no prevalecen. Más la palabra de Dios permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que va a permanecer para siempre en su vida. Hemos llegado al final de la presentación. Vimos los 4 elementos y quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna acotación o algo que le ha parecido el estudio, si le está sirviendo, si les bendijo. Hay cosas que usted tiene que repasar. Pero tampoco llega al extremo de decir, el dinero es malo. El dinero no es malo, hermano. La Biblia dice que el amor al dinero es malo, que es diferente, amar al dinero. Hay gente que ama, dice el amor al dinero. Dice raíz de todos los males, amar al dinero. Los placeres no son malos, pero cuando están fuera del orden de Dios, te destruyen. Vivir tampoco, o sea, cuando estamos hablando de los afanes también, o sea, hay muchas cosas que ustedes deben entender, que los cristianos en estos tiempos tienen ahogada la palabra de Dios, porque están nublados por todo lo que le ofrece la sociedad. No sé, pues de repente yo conozco gente que sufre, hermano, que sufre, y algunos son cristianos por tener el último celular o por tener los aparatos más modernos, sufren y se desesperan porque están afanados y por lo tanto su vida gira en torno a eso. Así que no es que las cosas, el placer o los placeres o el tener cosas sea malo, es que eso no puede convertirse en el enfoque de mi vida, en el sentido de mi vida y el propósito de vida. Eso son cosas adyacentes. Y la palabra de Dios está siendo muy fuertemente abogada y no está produciendo fruto en estos tiempos. Dejo la palabra si alguien quiere decir algo, o si no doy por terminado, ya estamos en la hora, terminamos 12:30, que era la hora que yo quería, pero puedo darle un tiempo si usted quiere decir algo,